Realmente, Ángeles, un temazo. Estoy con Valeria, ella vive en la comuna de Maipú, en una casa hermosa, maravillosa, que construyó con mucho esfuerzo junto a su familia, pero que en su interior oculta un verdadero drama. 1 año y medio lleva sin trabajo Valeria. Ha sido muy difícil. Eso ha generado, por ejemplo, deudas. No tiene acceso a ningún tipo de bono y en el IFE, por un 1% de diferencia, no calificó. Ha sido compleja la situación, Valeria. Gracias por estar con nosotros. Por ejemplo, su casa le quedaban 7 años y terminó alargando su crédito hipotecario en 10 años para poder bajar el dividendo. ¿Te da rabia? ¿Cuál es tu sensación? Gracias por estar con nosotros. Me da rabia, es angustiante y mortificante pensar todos los días, cómo tú lo vas a hacer, cómo vas a pagar las cuentas, cómo vas a salir adelante. 1 año y medio sin trabajo. En noviembre del año 2019 yo quedé cesante y el día sábado me alegré mucho porque me postulé al bono de clase media con la sorpresa de que me dejaron fuera porque decían que yo no calificaba para el bono de clase media. Y cuando me postulo al IFE, que es el ingreso familiar de emergencia, me dicen que también quedo fuera porque estoy con una diferencia de un 1%. En ese momento era súper importante porque habían deudas. Cuéntanos, háblanos cómo has pasado esta pandemia. Yo lamentablemente tengo que decirlo, pero la he pasado mal. Gracias a mi familia y a la familia de mi marido que nos ayudan con todo lo que es la alimentación. Yo tengo 2 niños, uno de 6 años y una Lola de 12. Tengo que pensar en tener internet, en tener luz, porque están con clase online. Por lo tanto, tenéis que tener a los chiquillos con sus conexiones diarias. Y eso nos lleva a endeudarnos. Hoy en día me encontraba con una deuda de 350.000 pesos de agua. Mi papá me ayudó a hacer un convenio, tuve que hacer un convenio para poder pagar las cuentas del agua. Es angustiante de verdad y lo que nosotros queremos, los chilenos, es no humillarnos, no queremos ser humillados, queremos dignificación. Valeria, necesito una consulta. Una casa bonita, yo se la enseñaba, perdona que lo haga, hermosa tu casa, pero claro, yo decía, al interior se vive un drama, o sea, tú me comentabas de gente que te viene a pedir ayuda. Cuéntanos, por ejemplo, lo que te ocurrió esa vez. Muchas veces pasa gente por fuera de mi casa y golpea y pide cosas para comer, alimentos, y muchas veces tú no puedes darle y la gente no te cree que tú no tienes. Y evidentemente es una casa preciosa, hermosa, porque cuando la compré yo tenía cómo pagar un dividendo. Hoy en día, con 1 año y medio cesante, no tengo cómo pagar el dividendo. ¿Dónde trabajabas tú antes? Yo trabajaba en un banco, no sé si digo... ¿Sí? Un banco final... Trabajaba en un banco como ejecutiva comercial y en noviembre del 2019, a días del estallido social, yo quedé cesante. ¿Tenías un buen pasar? Tenía un buen pasar, efectivamente, podía pagar todo lo que hay hoy en día en mi casa, pero este año lamentablemente me dio mucha pena porque comenzaban las clases de los niños y yo tenía que tener 2 computadores porque tengo 2 niños, uno de 6 años, que es el Renato que tiene, mi hijo es autista, y la más grande que tiene 12. ¿Qué hiciste para conseguir ese segundo computador? Mi hija, la de 12 años, se le ocurrió que podíamos vender sus juguetes, que tenía colecciones de juguetes y de muñecas de cuando ella era pequeña. Entonces los publicamos a través de la red de Facebook y comenzamos a vender todos los juguetes de mi hija. Y la diferencia que faltó la puso mi suegra. Es angustiante porque mi hijo merece y tiene también derecho a tener sus terapias semanales, terapias que son con costo de los papás. ¿Cachai? Porque son 28.000 pesos cada terapia. Mi hijo debiera tener 2 terapias semanales y ahora tiene solamente una que la costea a mi hermano, porque yo tampoco le puedo pagar las terapias a mi hijo. Es doloroso y de verdad que te sientes humillado, te sientes pisoteado y da mucha más rabia cuando ves salir a la gente del gobierno en la televisión diciendo que todo el mundo va a ser beneficiado. No es así, es mentira. Todo el mundo está preocupado, todo el mundo tiene problemas y no todo el mundo ha podido postular al bono de clase media, no todo el mundo puede recibir el IFE. Yo para los bancos soy pobre, no me prestan, pero para la gente del gobierno yo soy rica, soy millonaria y no me dan un bono. Qué terrible eso, a mí me parece angustiante. Es un pensar de muchos chilenos, Ángeles Araya, ha sido difícil. Imagínate, ella siente que le vienen a pedir ayuda, la gente que viene a pedir ayuda pensando que ella tiene la situación por su casa, por el sector donde vive, y finalmente ella está igual de necesitada que la gente que le solicita una mano. Ay, Valeria, ¿qué decir? Escuchar tu testimonio es
Es desgarrador porque es el trabajo, es el sacrificio, el esfuerzo de una familia completa durante tantos años y que después de 1 año y medio cesante encontrarse con esta situación, o sea, si no tuviera tu familia hoy día probablemente hasta hubieses tenido que vender tu casa, partiste vendiendo los juguetes de tu hija, que en un acto de solidaridad de ella para con su hermano finalmente logra hacer eso, pero ahí se grafica, ¿no? Lo más básico, lo más lindo, lo más profundo, pero también lo más doloroso, pues vale. Es terrible ver cómo tu hija de 12 años piensa en cómo le va a ayudar a la mamá a solucionar los problemas económicos, cuando ella debiera estar pensando en estudiar o en jugar, no en solucionar problemas económicos, problemas que a lo mejor yo podría solucionar si la gente del gobierno me ayudara con el tercer 10%. Yo todavía no logro entender por qué van a prohibirnos o por qué van a llevar al TC este tercer 10%, si esa plata es nuestra, es de nuestro bolsillo. Yo me he sacado la mugre, me he sacado la cresta trabajando por años. El que ahora lleve 1 año y medio cesante no significa que yo nunca he trabajado. Toda la plata que hay en mi AFP es plata mía, que salió de mi esfuerzo, de mi sacrificio. Yo trabajé, yo dejaba a mi hija encargada para poder trabajar. Oye, Vale, está con nosotros Rodrigo Albornoz, que le vamos a preguntar. Gracias, Rodrigo, porque vamos a tratar de explicar con pera y manzana esta situación, pero antes hemos hablado tanto de dignidad, hemos hablado de empatía, hemos hablado de solidaridad acá en el programa hace 1 año, pero no me había tocado escuchar a una persona que dijera, y me emociona, me duele escucharlo cuando alguien dice, no quiero que me humillen. ¿Tú te sientes y te has sentido humillada? Yo sí, de verdad me siento humillada cuando la gente del gobierno sale en la televisión y te dice, vamos a dar bonos, vamos a dar ayuda, vamos a entregar ayuda. De verdad que siento que es una humillación porque no te llega esa ayuda, no es real. Entonces yo lo que quiero es dignificación, no humillación. Eso es lo que yo siento. Es brutal escuchar esa palabra en un testimonio con una familia que claro, que está en una situación como esta. Juan Carlos, dígame. Impactado, me llegaron tus palabras y claramente da rabia cuando el Estado no ha estado. No hablo de gobierno, el Estado. Y durante tantos años de bonanza acumulamos una platita afuera para momentos de vaca flaca. Imagínate el ejemplo que nos dio tu hija al vender su juguete. O si tú tienes a un familiar que tiene un cáncer, vendía hasta la casa, así todo, para que a tu familia no le pase nada. Y al Estado, a los chilenos que son sus hijos, ha tenido mezquindad y ha mirado hacia adentro. Ha faltado esa empatía que tú tienes hoy día con tu relato, y en donde pasa un transatlántico y la gente está desesperada flotando y no las ven, no les tiran un salvavidas. Entonces ahí donde tenemos que modular estas sensaciones de rabia, de desesperanza, y seguir nadando porque la voz de todos juntos tiene que hacer que reaccione en algún momento estos puentes de comunicación que están perdidos. Hemos conversado con varias autoridades gubernamentales y claro, reconocen y lo han dicho públicamente que efectivamente se ha llegado tarde, de que los recursos son escasos, son finitos, que hay que tratar de sectorizar porque es imposible. Ya, y uno puede dentro de la lógica, y acá espero que me entiendan, puede que dentro de la lógica uno comprenda una situación como esa. Pero tampoco se puede olvidar a todas esas personas que lo están pasando mal. Y además, en el caso te doy al tiro la palabra, Daniel, en el caso de Valeria, es el claro ejemplo de la familia que luce bien. La familia que luce, comillas, perfecta. Estaba todo establecido, estaba en la pega, pero basta que se desmorone uno de esos bastiones y se te empieza a desmoronar todo. Y claro, y hoy día está auxiliada por su propia familia, por su papá, por el hermano que paga la terapia, por la suegra que pasa plata para el resto del computador, por otro que paga la alimentación. Y si no estuviera esa cadena, Max. Sí, súper importante. Tú querías decir algo. Mientras hablaba Ángeles, te metiste con un comentario que me parece muy interesante. Que yo siento muchas veces que la situación mía en el particular y la de muchos millones a lo mejor de chilenos es como la pobreza disfrazada de corbata.
porque tú tienes una casa bonita, o a lo mejor tenías un autito que te costó sacrificio, tenés que ser millonario. No, de la puerta para adentro tenéis millones de problemas y nadie sabe cuáles son tus problemas. ¿Qué pasa si tu familia no hubiese estado aquí? Tal cual. Si tu familia no te hubiese apoyado, tu hermano no hubiese pagado la terapia de tu hijo, si te hubiesen traído, por ejemplo, hasta mercadería. Yo golpeé las puertas de la municipalidad, fui a pedir ayuda para las terapias gratuitas de mi hijo y me dijeron que no porque no estoy dentro del 40% más vulnerable de este país. Por lo tanto, tengo que pagar las terapias. Me encantaría que las terapias estuvieran dentro del plan Auge y fueran gratuitas para los niños autistas. Me encantaría que así fuera. Lamentablemente no las calificaron y los niños autistas tienen que pagar sus terapias. Ángeles. Sí, Jairo. Sí, quiero decir lo mismo que dije antes, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Yo después de escuchar el relato de Valeria quiero proponer algo a la comunidad que me está mirando, que es básicamente, señora, señor, si usted se puede activar en su casa escribiéndome a nuestro Instagram y quizás poder ayudarla a ella, porque pucha que debe ser difícil elegir comer o ayudar a tu hijo. Entonces si usted quiere ayudarnos para que Valeria pueda tener el dinero o la ayuda para que su hijo pueda continuar con su tratamiento, con sus terapias, por favor, escríbame @Jairo_Valdés. Y además, tan importante, sobre todo para la niña de 12 años, me imagino que a lo mejor ni internet deben tener. Entonces, si quizás alguien también se quiere activar con internet para que la niña pueda seguir estudiando, vamos con todo. Sí, va a ir tratando de aminorar en algo la situación. Favor. Daniel. Solo quería agregar, Ángeles, que lo que estamos viendo ahora con Miriam y con Valeria es una muestra de las necesidades que tiene la sociedad. La discusión respecto de los montos, la discusión respecto del retiro o no, no es solo una discusión técnica que tienen las autoridades, es una discusión técnica, política, social, cultural y sobre todo una discusión humanitaria. Y mientras la autoridad no tenga no tenga esta discusión humanitaria, nosotros como sociedad tenemos que tenerla. Nosotros como sociedad tenemos que poner estas caras que estamos poniendo, hoy día 2 personas solamente, pero tenemos que darnos cuenta que esa discusión que está ya elevada, que se vota, que no se vota, que el Senado, que el Tribunal, toda esa cuestión, la verdad no nos importa mucho. Lo que nos importa es cómo solucionamos esto hoy día. Y lo solucionamos tal como lo dice Jairo, siendo solidarios, activándonos, ayudándonos entre nosotros para salir de esta situación que es, ante todo, una situación humanitaria. Y quiero diferir de Juan Carlos, del querido Juan Carlos, porque no es un salvavidas el que necesitamos, es un acto de justicia de una vez por todas, y por eso se está manifestando la gente, por eso estamos todos expectantes de lo que va a pasar. Vamos. Gracias, Daniel. Max, ¿querías acotar algo? Muy cortito, a pesar de todo lo que le pasa a la Vale, a su familia, ella es muy solidaria, entonces quiere dar un mensaje. Mira lo lindo que va a decir. Yo agradezco, de verdad agradezco de todo corazón todo tipo de ayuda, pero la solución tiene que ser macro para todas las personas que estamos viviendo lo mismo, no tan solo para una Valeria, porque no tan solo para un niño TEA, hay millones de niños TEA en este país que no tienen sus terapias porque no hay cómo pagarlas. Entonces esto tiene que ser macro, no individual. Gracias, Valeria, gracias por ese testimonio, gracias por permitirnos escucharte y también hacer sentido, ¿no?, a todo lo que hemos estado hablando durante tantos días. Muchísimas gracias, Vale, y como dice el doctor Molina, te abrazamos a la distancia. Gracias, Max. Estamos viendo que está Rodrigo Albornoz, experto de AFP, conversando con Steffi todavía a través de el Facebook Live de Canal 13, para que ustedes se sumen ahí también si tienen alguna duda o pregunta. Doctor Bernucci, varias cosas queremos conversar con usted. 4.914 contagiados, 36 fallecidos. Uno podría tener la esperanza y decir, wow, las cuarentenas están funcionando en nuestro país. ¿Podríamos hacer esa lectura? Bueno, es una lectura que a todos nos encantaría poder decirlo y poder afirmarlo y gritarlo a los 4 vientos. Pero lamentablemente hay que entender que 4.900 casos se dan con 37.000, algo de 37.000 test, lo cual es casi la mitad de lo que estamos realizando diariamente. Por lo tanto, automáticamente uno se va a mirar un segundo dato, que es la positividad. ¿Sí? Si ayer la positividad estaba alrededor del 10%, hoy en día la positividad estaba sobre el 12,5%, lo cual subir de un día para otro de positividad no quiere decir de que esta baja de casos probablemente se produce en el contexto de la disminución de la misma cantidad de test, más que en una baja real de casos. Por las diferencias que se producen durante la semana, producto de que los fines de semana los laboratorios no procesan test,
estos cambios, ¿no es cierto?, que hemos visto son bastante normales. Por lo tanto, para poder hablar de una baja real de casos, tendríamos que esperar referirnos a la media móvil de los últimos 7 días, ¿no es cierto?, y eso ir comparándolo hacia atrás. Ya. Porque efectivamente si uno compara miércoles con miércoles, efectivamente tenemos menos casos, pero la cantidad de fallecidos, por ejemplo, se sigue manteniendo igual. Ya. Por lo tanto, podemos atribuirle más a una baja en la cantidad de exámenes más que a una disminución real de la cantidad de contagios. Y esto se explica también entonces que el número de camas UCI sigue a tope. Exactamente, el número de camas UCI, a pesar de que se habla de que hay un número, ¿no es cierto?, disponible, la verdad es que la disponibilidad es cero. La UCI como tal no quedan camas prácticamente. De hecho, hay una cantidad importante de pacientes que probablemente hace algunos días eran alrededor de 400, probablemente ha disminuido algo, pero hay alrededor de sobre 200 o 300 personas en un solo servicio de urgencia esperando una cama para poder hospitalizarse. Sí. Entonces, efectivamente, la situación todavía está muy complicada y recién de aquí a algunos días más se van a cumplir, ¿no es cierto?, los 10, 14 días que desde que tuvimos la mayor cantidad de contagios, ese día que tuvimos más de 9.000 casos. Eso quiere decir que todavía nos quedan, exactamente, algunos días donde la situación va a estar muy, muy complicada. Doctor Bernucci, hay un instituto de la Universidad de Washington que dice que Chile se posiciona entre los países del mundo con mayor uso de mascarilla, de hecho es el tercero. Entonces, si estamos usando la mascarilla, ¿la estamos usando mal? ¿Por qué no se han frenado los contagios? O sea, la mascarilla hay que entenderlo como una medida de autocuidado, ¿no es cierto? Hay que entenderlo como una medida de protección particular de las personas. Pero el problema de los contagios tiene que ver, por un lado, con las medidas de autocuidado, que yo creo que las estamos cumpliendo muy bien, pero por otro lado, con las medidas sanitarias, con las medidas poblacionales, con las políticas públicas de salud que vayan orientadas a detener los contagios. Y en ese sentido, la verdad es que no lo hemos hecho tan bien, a pesar de que estamos súper bien como en medidas particulares, uso mascarilla, autocuidado, vacunación, en las medidas sanitarias generales, poblacionales, ahí es donde hemos tenido nuestra mayor cantidad de problemas. Bien. Doctor Molina, ¿usted quería acotar algo? Doctor Bernucci, mucho gusto, Juan Carlos Molina acá. Teniendo estos nivel de mascarilla, los niveles de vacunación, igual tenemos un buen número de contagiados y estábamos viendo el caso de Miriam y Valeria acá, que estaban diciendo de por qué no llegaba el tercer retiro y hablábamos un poco de esta sindemia, que no es solo un tema sanitario, sino también un tema social. ¿Qué rol le daría a esta temática social, a esta necesidad social de mucha gente que está pidiendo un retiro? Yo creo que efectivamente eso es algo fundamental, lo veníamos aprendiendo, ¿no es cierto?, hace meses. Probablemente el doctor y digamos en parte del panel, si es que se recordará sus clases de salud pública, ¿no es cierto?, cuando hablábamos de los determinantes sociales de la salud, sí, que son todos estos factores que están fuera, ¿no es cierto?, del ámbito sanitario, asistencial propiamente tal, pero que finalmente terminan impactando, ¿no es cierto?, en el grado de salud que tiene una población. Y en ese sentido, todas las medidas sociales de medio ambiente y contaminación, tipo de vivienda, tipo de trabajo, efectivamente nivel educativo, ingreso, posición, digamos, referente en la escala social, efectivamente todo termina impactando y ya sabemos, digamos, de que obviamente la mortalidad y la cantidad de fallecidos en comunas que son niveles socioeconómicos mucho más bajas es extremadamente más elevado de lo que pasa en comunas con un nivel socioeconómico más alto. Y referente a su pregunta específica, yo creo que efectivamente que estemos en el día 40 o entre el 35 y 40 de la cuarentena discutiendo las ayudas económicas, yo creo que esta es una discusión que lamentablemente es tardía. Claro. Es tardía dar la discusión y es tardía para la gente que la está sufriendo. Entonces, la verdad es que esta discusión debimos haberla tenido incluso antes de la cuarentena, cuando ya la situación epidemiológica estaba muy mala. Y hoy en día, o sea, hay que hacer esta conversación igual, digamos, eso es así, pero hoy en día deberíamos, aparte, estar conversando qué vamos a hacer post cuarentena, en el fondo, cómo vamos a reabrir, cómo va a ser nuestro nuevo paso 2. El paso 2 que conocemos hasta ahora debería estar
más que borrado del mapa, porque es un paso 2 que es totalmente inefectivo y no sirve para cortar los contagios. Entonces deberíamos estar dando las discusiones de qué va a pasar de aquí a 15, 30 días más. Absolutamente, cuando además estamos hablando de este efecto rebaño de las vacunas, y ahí quería preguntarle cuál es la posición del Colegio Médico con respecto a la vacunación masiva. O sea, la posición, lo primero es que nosotros estamos muy contentos con el programa de vacunación. Al mismo tiempo, digamos, una forma de felicitar a las autoridades, porque yo, así como, ¿no es cierto?, somos bien fehacientes en criticar lo malo, también hay que festejar lo bueno, y en ese sentido el equipamiento de las unidades de paciente crítico, ¿no es cierto?, y el programa y las gestiones que se hicieron para conseguir las vacunas, la verdad es que son dos grandes de los puntales que ha logrado el gobierno, y en ese sentido nosotros estamos muy contentos y hemos en cada, digamos, lugar que nos los han permitido tanto felicitar como a repetir los llamados, ¿no es cierto?, a asistir a vacunarse, dando toda la confianza al programa de vacunas y a las vacunas que tenemos disponibles en nuestro país. Ya. ¿Pero debiese hacerse esta vacunación masiva ahora con toda la población que resta, o usted está de acuerdo con la calendarización todavía? No, mira, yo creo que nosotros efectivamente deberíamos hacerlo lo más rápido posible, ¿ya? Hemos tenido algunos datos de que en los últimos días se ha ralentizado, digamos, la situación de vacunación. Nosotros, a través de la mesa social, hemos solicitado la información del por qué se ha producido esta ralentación, se ha vuelto que más se ha lento. hecho más lento, sí. Exactamente, se ha hecho más lento. El porqué de esto, si queremos saber si es un problema de stock, es un problema de distribución o es un problema de personal para vacunar. Lamentablemente el Ministerio no ha facilitado la información. Nosotros creemos que una de las ventajas y de las fortalezas de los programas de vacuna debe ser la total transparencia, porque justamente aquí lo que más necesitamos es confianza a la gente. Aquí todas las personas que pertenecen a los movimientos antivacunas, digamos, y se generan y se fomentan principalmente con terapias conspirativas que muchas veces se alejan de la verdad. Entonces no hay nada más real que la verdad y la transparencia. Y lo segundo es que efectivamente nosotros creemos que como estamos entrando ya a población que tiene menor cantidad de riesgo, efectivamente aquí deberíamos abrir la vacunación y deberíamos generar mejoras en el acceso. Ya. ¿En qué sentido? En vacunar fuera de horario laboral, vacunar los fines de semana y no olvidarse de los rezagados. Ya tenemos una gran cantidad de personas crónicas y de otras edades que no están incluidas. Entonces deberíamos también potenciar la vacunación de los rezagados, que ellos sí tienen un alto riesgo de fallecimiento por COVID. Doctor Bernucci, un millón de gracias por conversar esta tarde con nosotros. Que esté muy bien. Chao. Un gran abrazo a todo el panel. Gracias. Chao.